Probablemente una de las aspiraciones más vivas de los conquistadores americanos fue tomar un sector social que dirigiera y usufructuara las riquezas y posibilidades a futuro de la nueva sociedad que se comenzaba a crear a partir de la conquista. El afán de lucro, la aventura y el ennoblecimiento fueron algunos de los motivos de sus personajes. La corona española, sin embargo, no permitió que esto sucediera, expropiando las tierras y centralizando el poder en un virreinato. A partir de ese momento se creó una fuerte lucha de intereses entre la corona, los mendicantes y los conquistadores encomenderos. Iglesia contra Estado, ya que cada una perseguía la subordinación del otro, clero regular contra clero secular, en su violenta lucha intelectual por prevalecer jerárquicamente en la nueva iglesia americana. Sin embargo, hubo un interés que se puso por encima de todos, el interés de la corona por mantener bajo control y equilibrio a sus estados. América era de España y a su corona le correspondía el derecho a conquistarla totalmente. Durante este periodo de inicio de la Nueva España, hay en las dos culturas que se mezclan un cambio radical en sus concepciones vitales. Por una parte, el conquistador, el militar y el espiritual, adquirió, gracias a esta nueva aventura, la posibilidad de asumir la vida de una nueva manera, la oportunidad de crear en esta parte del mundo recién conquistada un nuevo tipo de sociedad, una nueva forma de vivir en donde pudiera aplicarse el espíritu renacentista que invadía Europa. Es acá en este nuevo mundo donde ambos se sintieron, y con razón, creadores de todo y dueños de la vida misma. Los franciscanos llegaron a la Nueva España, apoyados con singulares prerrogativas de la Iglesia y la corona, y por ello se sintieron parte muy justificadamente del plan divino, que los había elegido, así como a Cortés y a la misma España, para realizar una de las empresas religiosas mayores de la humanidad. La nueva cristianidad indígena era para los religiosos la reencarnación de la iglesia primitiva, en donde los nativos poseían cualidades evangélicas y evangelizadoras, apostólicas. Así, la evangelización se presentaba como un nuevo principio, o mejor aún, como un renacimiento de la cristianidad universal. Hay igualmente en los frailes evangelizadores una fuerte dosis de milenarismo, por lo que, por ejemplo, Motolinía junto con otros crearon una interpretación mística de la conquista americana. Así, por ejemplo, para Jerónimo de Mendieta, Cortés fue elegido por la divina providencia para conquistar a los aztecas y abrir la puerta y hacer camino a los predicadores para la difusión de su evangelio, aunque ciertamente uno de los intereses más fuertes de los predicadores fue el enriquecimiento que podemos pasar por alto, la gran significación religiosa y espiritual que se dio a la conquista. En ambos conquistadores, militar y espiritual, existió un sentimiento profundo de haber sido elegidos por Dios para lograr la empresa de la conquista e incorporar al indígena a la Iglesia Universal de Cristo. Después de la conquista militar, la espiritual fue el cauce por el cual se consolidó la dominación política y económica. Una vez sujeto el indígena, el control político y económico era inmediato. Si bien los métodos de evangelización eliminaron considerablemente la violencia, la incorporación del indio al cristianismo no fue necesariamente producto del convencimiento religioso, sino de la consecuencia del peso de la realidad circundante, una conquista y una dominación que irreversiblemente transformaron a la historia de ambos pueblos. Por su parte, el indígena sufrió de una manera más tajante un cambio existencial por la nueva forma de vida. Se le obligó a olvidar su pasado, a rechazar sus creencias ancestrales, a adoptar una nueva forma de vida y una religión, en todo ajenas a la propia. La elección debió ser categórica, doblegarse o perecer. A pesar de esto, el indígena se empeñó en conservar rasgos de su cultura y los mendicantes, siempre y cuando no rozaran demasiado con lo religioso, cooperaron con el indígena para preservar sus lenguas, sus costumbres cotidianas, etc., adaptando sus enseñanzas al temperamento y capacidades del indígena, incluso llegando a recoger fielmente algunas de sus ideas y tradiciones en Historia General de las Cosas de la Nueva España de Fray Bernardino de Sahagún. Se consiguen,
Se consignan ritos, y ceremonias de la religión indígena, que fueron utilizados para conocer y comprender el pensamiento religioso de los naturales, y contar con mejor arma para conducirlos por el camino de la nueva religión. La pervivencia de muchos ritos paganos de costumbre y forma de vida indígena, entremezcladas con lo hispano, dieron vida a un sincretismo de extraordinaria riqueza, visible en muy diversos aspectos culturales, especialmente la producción plástica del siglo XVI. Este sincretismo se vio reflejado nítidamente en la arquitectura que los frailes alarifes edificaron con la ayuda de la mano de obra, de las técnicas artísticas y constructivas de la creatividad y alta sensibilidad indígena. La bellísima mezcla de elementos arquitectónicos y ornamentales de diversos estilos europeos que comprendieron elementos del repertorio plateresco, mudéjar, gótico, románico, renacentista italiano, etc., que evidentemente se vieron enriquecidos por la interpretación indígena, son reflejo del gusto particular de la preferencia, y aun en ocasiones del capricho de los alarifes misioneros, quienes tuvieron la oportunidad de recurrir a diversos tratados europeos para asesorarse en la edificación de sus conventos. Sin embargo, se sabe que hasta antes de 1550 las bases de inspiración de los mendincantes fueron más que aquellos tratados. Los recuerdos personales y los diversos grabados europeos, franceses, italianos, flamencos, españoles y alemanes, que ilustraban las Biblias y misales que portaban cotidianamente, los cambios que estos elementos europeos tuvieron que sufrir en Nueva España, se deben a la intencionalidad de la empresa evangélica, a factores económicos y problemas técnicos y sobre todo a la participación de la mano de obra a interpretaciones indígenas. La arquitectura religiosa del siglo XVI adquirió por este motivo rasgos propios y profundamente humanos, un sello de plena libertad de la creatividad, reflejando una gran capacidad para la improvisación, una intuición innata y una encantadora ingenuidad en la interpretación de la arquitectura europea, y al mismo tiempo un sentido de dignidad, de convicción, de firmeza y de intemporalidad que rara vez se pueden encontrar juntos en otro tipo de arquitectura. El conjunto conventual es el representante más significativo de la arquitectura del siglo XVI, debido a que en el que se reflejan con mayor nitidez las características y necesidades de la sociedad que nació a raíz del sincretismo cultural indígena y europeo. Todo conjunto conventual estuvo formado por atrio, capilla abierta, capillas posas, templo, huerta, cementerio y convento, propiamente dicho. Todos estos espacios, al igual que los que lo integran cada uno de ellos, fueron fundamentados en las necesidades, tanto de los frailes evangelizadores, como de la comunidad indígena que sería evangelizada y aculturada a la manera occidental. El atrio es en realidad un gran espacio abierto de forma cuadrangular o en L. Este se encuentra generalmente sobre una plataforma, en ocasiones de enormes dimensiones, cuya elevación obedece a la necesidad litúrgica de delimitar el espacio sagrado. Esta delimitación o separación del espacio sacralizado se evidencia aún más con la barda que circunda al atrio con todos sus lados, y que se denomina barda atrial. Es común que el acceso al atrio se haga por medio de unas escalinatas o rampas que conducen a las llamadas arcadas reales, que son vanos de acceso que horadan la barda atrial en uno o tres de sus lados. De ellas, la que va hacia el poniente es la principal, y a partir de esta corre un eje que corresponde al templo, y que al centro del atrio es cruzado por otro longitudinal, en cuyos extremos se hallan las otras arcadas reales. En este centro, y como punto de partida de los ejes que dividen al atrio, en 4 cuadrantes, se encontraba un elemento que, sin ser arquitectónico, es de enorme significación por su sentido litúrgico y didáctico: la cruz atrial, que es un símbolo cristológico con elementos que aluden a la pasión de Cristo. En las 4 esquinas del atrio se encuentran las capillas posas. Estas son de planta cuadrangular, con 2 accesos y un pequeño altar en uno de sus muros, que servía para posar al Santísimo durante sus procesiones. De ahí su nombre, posas.
Los espacios que unen a manera de pasillos, cada una de las 4 capillas reciben el nombre de pasajes procesionales. En ellas circulaban las procesiones del atrio. En algunos casos se encontraban perfectamente delimitados por árboles, arbustos o muretes. Las funciones del atrio están descritas en un grabado de Fray Diego de Valadez, que relataba que en él se efectuaban las tareas de impartición de la doctrina, el aprendizaje del castellano y de los diversos conceptos occidentales, y es posible que también funcionara como un cementerio. Sirvió también para albergar a la multitud indígena para que recibiera los sacramentos, o bien para que se presenciara el oficio de la misa, es decir, funcionó como la inmensa nave de un edificio importantísimo de los conjuntos conventuales del siglo XVI, la capilla abierta. Es en principio un simple presbiterio, es decir, el espacio necesario para que el sacerdote oficie el sacrificio de la misa frente a un altar. Con el tiempo, estas capillas abiertas fueron integrando sus lados a otras dependencias, coro, sacristía, bautisterio e inclusive en algunos casos con celda para el fraile guardián. Se ha dicho que posiblemente una de las razones fundamentales del origen de la capilla abierta de la Nueva España haya sido el hecho de la tradición prehispánica de los espacios abiertos. Si los prehispánicos estaban acostumbrados a presentar ritos y ceremonias al aire libre, era importante mantener al menos el principio, el mismo tipo de espacio abierto para la celebración del culto católico. Es verdad también que los evangelizadores no podían esperar a concluir totalmente el templo para comenzar a celebrar el oficio de la misa, catequizar y enseñar al indígena la nueva religión. Es posible entonces que la capilla abierta hubiera funcionado como un presbiterio, más o menos provisional, que se abandonó al momento de concluir el templo. Esto sucedió, sin embargo, solo en algunos casos, ya que en ciertas comunidades, debido al exceso de fieles y a la escasez de otros conventos cercanos, era necesario oficiar en la capilla abierta por resultar insuficiente el espacio del templo. Se sabe también que, ya muy entrado al siglo, fue costumbre utilizar la capilla abierta en festividades cristianas importantes debido a la gran cantidad de gente que se congregaba, además de que al efectuarse en los oficios al atrio, la amplitud del espacio permitía que las celebraciones fueran mucho más lúcidas y espectaculares. Es importante saber que muchas capillas abiertas fueron transformadas posteriormente en templos cubiertos. Las hay exentas o integradas a algunos de los espacios arquitectónicos, convento o templo. Si están integradas al templo, se encuentran a uno de los costados de la nave, abriéndose al atrio por medio de un simple arco de dimensiones variables. Cuando se integran al edificio del convento, suelen estar en el portal de peregrinos, formando parte del claustro alto, sobre el portal de los peregrinos y mirando al atrio a manera de balcón. Por eso a este tipo de capillas se le llama capilla balcón. Toda capilla abierta funcionaba como un presbiterio que se abre al atrio por medio de un simple arco de vario, que por sus proporciones permiten una visibilidad absoluta desde el atrio. Se encuentran siempre más elevadas que el atrio, es decir, que hay que llegar al presbiterio por medio de una serie de escalones. Por el caso de que su programa arquitectónico sea complejo, siempre la cubierta del presbiterio será jerárquica. La arquitectura civil fue opacada por la arquitectura producida por la empresa evangelizadora, además de que fue modificándose a medida que la vida de la sociedad iba cambiando. El espíritu del barroco transformó o destruyó muchos de los ejemplos de arquitectura civil producidos durante este siglo. Se sabe que tenían carácter medieval, ya que poseían fachadas casi ciegas a la calle, muros altos, torreones, merlones, etc. Francisco Cervantes de Salazar describe la capital de la Nueva España de la siguiente manera: todas las casas son magníficas y hechas a gran costa, cual corresponde a vecinos nobles y opulentos. Según su solidez, cualquiera diría que no eran casas, sino fortalezas. Así convino hacerlas al principio cuando eran muchos de los enemigos, ya que no se podía resguardar la ciudad ciñéndola de torres y murallas. La casa de los Montejo en Mérida, la de los Mazariegos en San Cristóbal de las Casas, así como el Palacio de Cortés en Cuernavaca, son algunos de los ejemplos aislados de arquitectura civil de este siglo.